Bien, hola Sol, buenas tardes. Gracias por darnos este espacio. Yo soy Graciela Morales. Actualmente pertenezco a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tunuyán, que es un departamento que está a 80 kilómetros de la ciudad capital de Mendoza. En el año 2020 yo me traslado a vivir a Tunuyán, siendo de origen sanjuanina y acostumbrada a participar activamente de las asambleas contra la minería en San Juan, rápidamente me uní a los vecinos autoconvocados de Tunuyán, que obviamente durante un tiempo estuvieron tranquilos, pero se empezaron a activar todas las alarmas hace 3 años con la amenaza de aprobación eh, de Cerro Amarillo en Malargüe. Y ahí es donde comienzan nuevamente las asambleas a activarse en estado de alerta por el avance de los proyectos mineros a gran escala en el departamento de Malargüe. A partir de ahí, mi militancia y mi participación en las asambleas ha sido constante, al menos de mi parte he tratado de participar en todas las acciones, en todas las asambleas, virtuales o presenciales, y actualmente más involucrada que nunca, sobre todo porque, bueno, la experiencia de ser de origen sanjuanino me ha dado esa conciencia de que la minería no es buena, se la mire por donde se la mire. Hablemos de minería metalífera extractivista y a gran escala. A veces parece tonto tener que aclarar esto, pero eh, los que tratan de denostar nuestra lucha siempre nos están diciendo, ay, bueno, pero ustedes se oponen a la minería y todo, la olla que usás es de metal. Sí, eso lo sabemos, pero bueno, si es necesario aclarar, se aclara. Así que bueno, y ahora estamos acá en estado de alerta y movilización desde que se aprobó hace 15 días en diputados un proyecto que ya había sido rechazado por la comunidad uspayatina y por Mendoza, en el proyecto de Cobre San Jorge. Y bueno, lo aprobaron en diputados y eso de alguna manera despertó a la sociedad mendocina que estaba por ahí relajada, y hubo una efervescencia tan grande que es difícil de explicar con palabras lo que se está viviendo acá ahora. Es muy emocionante, más allá de la tristeza que hoy tenemos por haber sido aprobado el proyecto en senadores, pero este pueblo mendocino tiene mucha garra y está muy acostumbrado a defender el agua. Tienen una fuerza y una capacidad organizativa que es admirable. Bien, bueno, muchas gracias Graciela además por darnos este tiempito para poder hablar con vos. Nos parecía importante desde nuestro lugar poder visibilizar la lucha que están dando allá. Y además, bueno, mencionaste, ¿no? Que es una lucha que tiene ya su historia y sus años, ¿no? Contra la megaminería, contra todo contra el proceso extractivista también, ¿no? De explotación también de explotación de recursos a costa, ¿no? de los pueblos y sin consenso, sin debate, entiendo, ¿no? Con quienes también viven en esas comunidades donde se hacen esas exploraciones de recursos y demás. Contanos también un poco cómo lo atraviesan, ¿no? En general hemos tenido también, por ejemplo, compañeros y compañeras bueno, de zonas del sur o viste en otras provincias también que se dan muchos casos, por ejemplo, que capaz que se extrae gas, pero esa misma población no tiene gas, ¿no? Que encima de todo esos recursos ni siquiera son para ese mismo pueblo de donde se extrae. ¿Cómo lo discuten también ustedes, siendo además parte de muchísimas asambleas y de muchas discusiones, me imagino? Con compañeros y compañeras y compañeres, cómo lo vienen discutiendo. Primero eso, si querés, para responder y después me gustaría también adentrarme más en lo que mencionaste de esta aprobación que se hizo hace 15 días.
Bien, sí, en realidad estamos actualmente y desde hace ya un tiempo, pero sobre todo en este gobierno, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, es un gobierno dispuesto a la entrega de los bienes comunes, dispuesto a entregar la soberanía sobre esos bienes y no les importa nada. Pareciera que después de, en el caso del gobernador de Mendoza, el gobernador Cornejo, después de ese golpe que tuvo institucional, cuando intentó eh, modificar la ley 7722, la Guardiana del Agua, y hubo una masiva defensa en Mendoza en el 2019, donde tuvieron que dar marcha atrás y la ciudadanía de alguna manera ganó, las asambleas en varias oportunidades les han volteado proyectos mineros, participando en audiencias, informados, preparados, organizados. Y de alguna manera ellos han buscado la vuelta para revertir esa situación a través de, obviamente, de manipulaciones de las audiencias públicas, que si bien no son vinculantes, porque la ley exige de que haya audiencias públicas para que la gente se exprese a favor o en contra del proyecto, que haya, sobre todo a las poblaciones que se van a ver afectadas, que haya un consentimiento previo, libre e informado. Bueno, todo eso está manipulado. Desde el vamos que está manipulado porque a veces esos consentimientos previos, libres e informados se hacen eh, con la presencia muy pobre de los verdaderos damnificados y compran voluntades con pequeñeces, como en aquella época de Colón con espejitos de colores. Entonces se allegan a las poblaciones más empobrecidas con promesas de progreso, o con regalos de computadoras a escuelas o de equipamiento para hospitales, y van comprando voluntades en la conciencia de la gente y hacen talleres donde realmente no son públicos, y bueno, y ya con eso cumplen con los requisitos de la ley. De la misma manera, las audiencias públicas se han visto tergiversadas porque contratan gente. Nosotros, como asambleístas, lo hemos visto en Malargüe, en Uspallata, cómo llegan los micros con gente que va y sin fundamento dice, sí, yo apoyo la minería porque va a dar trabajo. Y sin embargo, a nosotros, a lo que nos oponemos, nos piden que fundamentemos la oposición. Y no es que nos falte capacidad, pero es desigual la lucha, absolutamente desigual. Entonces, esas audiencias públicas, aunque no son vinculantes, dejan un precedente y dejan una falsa idea en la comunidad y en la población en general sobre algo que no es así. No es lo mismo que si la persona toma conciencia del verdadero desastre que va a significar la contaminación de los cursos de agua, de los afluentes o de los ríos, eh, que alguien vaya y diga no, porque me prometieron trabajo, no, porque esto va a traer progreso. El progreso es otra falacia. Los puestos, los famosos puestos de trabajo, los 1000 puestos de trabajo, son todas cosas inventadas. Se contradicen entre lo que es el discurso a través de los medios hegemónicos con, con lo que ellos presentan en la misma día, que es la declaración de impacto ambiental, ya sea de este proyecto San Jorge o el proyecto de Cerro Amarillo o los veintitantos proyectos que hay en Malargüe. Lo concreto es que hay zonas sacrificables. San Juan, el departamento de Hachal en San Juan es una prueba fehaciente de que hay zonas sacrificables. Y bueno, y en este momento, hace poco le tocó, por lo menos con la aprobación de los proyectos de exploración a Malargüe, hoy le está tocando a Uspallata y mañana vendrán por Tunuyán, más allá de que el Valle de Uco tiene sus reservas protegidas, pero como esta gente tiene o se creen con el poder de modificar las leyes y de hacer caso omiso lo que se trabajó, porque las leyes que están no son casuales, son leyes
hechas por un conjunto de la población, muy estudiadas, muy pensadas, con gente experta en el tema. Son leyes muy buenas, no hay que modificarlas, no hay que tocar la 7722 como no hay que tocar la ley de glaciares, porque no se hicieron al azar, ni se hicieron entre gallos y medianoche, ni se hicieron de un día para el otro. Llevaron años de discusiones y de consensos y de buscar la manera de proteger aquello que nos compete a todos, porque lo que está en juego es la vida misma. Y no hablemos de la vida de los seres humanos, que somos una parte de lo que habita este planeta. La diversidad de vida que hay en este planeta incluye a los insectos, a los animales, a la vegetación. Los glaciares son algo vivo dentro de la naturaleza. He escuchado cosas tan ridículas como transportar el glaciar de un lugar a otro para poder explorar, que creen que un glaciar se va a... Glaciar que se pierde, glaciar que no se recupera, y eso creo que la gente tiene que tomar conciencia, sobre todo las poblaciones cordilleranas y precordilleranas, que tenemos climas desérticos y semidesérticos, que dependemos de la nieve eh, para poder tener agua eh, durante todo el año, en el caso de los agricultores, para poder regar sus sembradíos o sus frutales. Y el que vive en esas zonas todo el tiempo está de alguna manera mirando hacia la cordillera. En invierno esperamos las nevadas. Vivimos pendientes si nieva o no nieva, porque sabemos que de eso depende que tengamos agua o no, o que haya, si hay una crisis hídrica, nos regulen el agua y no tengamos el agua suficiente para las plantaciones. Entonces, eh, para nosotros el agua es algo fundamental y por eso es que la provincia de Mendoza, por eso viste esa frase, dice Mendoza es hija del agua, y somos gotas de un mismo río. No son frases superfluas, es la realidad que viven las personas que viven al costado o que dependen de la nieve que se junta en la cordillera. Yo te voy a contar algo de mi historia Sí, personal. Eh, yo soy sanjuanina, pero mi mamá es originaria y a la vez hija de originaria, pero originaria de un pueblito que está entre la precordillera y la cordillera en Barreal, que es el departamento de Calingasta, en San Juan, y que está muy cerquita de Uspallata, y no es casual. También ahí en San Juan ahora, en ese valle tan hermoso y paradisíaco como es Barreal, va a haber explotación de cobre y hay muchos proyectos mineros. Mi abuelo era pastor de ovejas y él cruzaba la cordillera de un lado al otro con sus ovejas, la conocía como la palma de su mano, sabía cuáles eran los lugares por donde sus ovejas, son las famosas veraneadas que le llaman, el que tiene ovejas, el que tiene cabras, chivos, el que lleva a sus animales a pastar cuando de un lado no hay. Bueno, la mayoría de esos lugares tan inhóspitos y en apariencia desérticos, no es así. Hay gente que vive ahí, los famosos puesteros, y la mayoría son originarios, son gente que desciende de los pueblos originarios. En el caso tanto de Malargüe como en el caso de Uspallata, eh, no se ha tenido en cuenta la palabra de los ancestrales habitantes de esos lugares. ¿Y quién es mejor que ellos para expresar un consentimiento? No, que les va a cambiar de alguna manera, no, les va a cambiar en forma radical la vida. Y nuevamente los originarios de esta tierra van a tener eh, van a ser corridos de los lugares de pertenencia. Eso no es justo, pero está sucediendo. Por sí, eso es que yo me siento tan afectada por esto y he abrazado esta lucha, porque lo tengo en mi sangre ancestral, lo tengo en la memoria de mi familia y porque yo vivo en un lugar desde donde se ve la cordillera y es hermoso el espectáculo. claro, El hecho de recibir turistas a veces o familia que viene de Buenos Aires y cuando ven la cordillera no lo pueden creer. sí. Es algo que asombra y maravilla
como si fuéramos niños, y es nuestro, y es Ujú. nuestra riqueza, y en el mundo el agua es un bien muy preciado, y será tal vez el bien más preciado para la humanidad cuando la humanidad misma ya no tenga agua. Claro. Sí, además estás nombrando un montón de cuestiones que también, bueno, vi por algunos lugares, ¿no? Este debate en torno a lo que significaba el agua para estos territorios y además que igual lo que significa para las sociedades y para el mundo, como decís vos. Siento que capaz que esto, una parte del país, le falta todavía, ¿no? Discutir. Igual creo que en general capaz que hay sociedades, no los pueblos originarios, por ejemplo, que lo tienen bien claro, ¿no? Pero creo que como sociedad y como país, ¿no? Hay un debate pendiente en torno a la importancia de los recursos en términos de vida, ¿no? No en términos solamente económicos, pero bueno, vivimos inmersos, ¿no? En un sistema que no nos plantea esa lógica, ¿no? Pero cómo irnos y escaparnos de eso y entender que esto, que el agua, que la comida, ¿no? Que todas estas son necesidades básicas del ser humano y que no son ilimitadas, ¿no? Y que, que justamente además tienen que ver con decisiones políticas. Y me parece que ahí hay toda una discusión que los pueblos siempre han sido los protagonistas, los pueblos originarios, ¿no? Protagonistas de darla, pero bueno, hoy como pueblo también en Mendoza y también quienes constantemente y hace muchos años pelean, ¿no? Desde este lugar que además se los tilda solamente como, bueno, de ambientalismo, cuando tiene que ver con discusiones políticas concretas, ¿no? Bueno, hace poco fue el encuentro plurinacional al borde de, de nuestro río Paraná y yo, justamente vos decías, cuando van allá, ven la cordillera y se sorprenden, yo veía el río Paraná y me brillaban los ojos por entender que ahí estaba, no había soberanía en ningún pedazo de ese río, ¿no? No, en esos barcos que transitaban por ahí. No hay control de nuestro país sobre lo que se transita en ese lugar, en nuestro río. No sé si ustedes ya han hecho preguntas a otros entrevistados acerca de este proyecto en particular de San Jorge. No hemos tenido la, Eh, la oportunidad. Ujú. Bueno, yo recabé, porque soy una persona grande, no guardo todo en la memoria, entonces recabé de alguna folletería que nosotros siempre entregamos en las diversas acciones que hacemos acerca de por qué no a la minera San Jorge. El proyecto San Jorge, tal como ya se ha expresado mucha gente en diversos medios, ya fue rechazado por la comunidad plena de Uspallata y por la comunidad mendocina en el 2011. Sí, Hubo inclusive una audiencia pública, una votación donde de pleno se rechazó, inclusive los que Cornejo, que en ese momento era oposición al gobierno de esa época, eh, también desaprobó ese proyecto. mira Y vos. ahora lo reflotan y no han modificado sustancialmente la famosa DIA. La DIA es la Declaración de Impacto Ambiental, que es la que se aprobó previamente en diputados y hace 2 días en senadores. Realmente no han habido cambios sustanciales en esto, ellos lo han reflotado simplemente porque han querido. Los actuales dueños, porque cambió de dueño San Jorge, y la que lo compró es una empresa de capitales mixtos, en capitales rusos, suizos, y en realidad es una empresa que internacionalmente ha sido muy cuestionada, precisamente por dejar pasivos ambientales desastrosos. Entonces, no estamos hablando de que esto lo reflotaron con mejoras sustanciales que le den una confianza a la ciudadanía de que esto va a ser sustentable y que no va a contaminar. Entonces, en primera instancia, la ciudadanía de Uspallata y los defensores del agua
en general. ¿Por qué decimos que no al proyecto San Jorge? Primero porque es secante y porque en un lugar, como hablábamos recién, donde hay crisis hídrica y donde los pronósticos son de que va a haber poca cantidad de lluvia, y que también con el efecto invernadero y las olas de calor, va a haber poca nieve en el invierno, que es lo que decíamos, nosotros miramos la cordillera siempre para ver si se acumula nieve. Eh, entonces, secaría, para empezar, hay un arroyo que se llama el Tigre, que la minera dice que como está dentro de la propiedad de ellos, el arroyo nace y muere dentro de la propiedad de ellos, entonces dice que ellos son los dueños. Y en realidad eso es contrario a lo que dice la ley. La ley ya lo declaró público a ese arroyo. No es de ellos, no pertenece a ellos. Eso para aclarar, ¿no? Después es una minería altamente contaminante, porque sí tiene metales pesados como el santato y otros tóxicos, que para el agua del río de Mendoza y 1.500.000 mendocinos que se alimentan de esa cuenca río abajo, son departamentos, por ejemplo, de Uspallata, Luján, Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Capital, Lavalle y San Martín. eh, Todos ellos vertieron afluentes cloacales al Pescara. Entonces, ¿cómo van a evitar que se contamine? Hay antecedentes de falta de control en el gobierno. Entonces, realmente decir de que van a tomar medidas que van a convertir a esta minería en sustentable es otra de las grandes mentiras del gobierno. ¿Que es saqueante? ¿En qué sentido lo decimos? Porque ya de por sí venían pagando una regalía mínima, el 3%. ¿Qué es lo que se aprueba el otro día en diputados? No solamente el proyecto San Jorge y los veintitantos proyectos en Malargüe, el Malargüe Distrito Minero Oriental, sino que también se aprobó la baja de regalías. O sea, si ya era poco, ahora es ínfimo. A eso le restás, ¿qué le queda restándole otros porcentajes? Le queda de ingresos un total de 0,4% al Estado provincial y aproximadamente el 50% de lo facturado sería ganancia pura y exclusivamente para la minera. Entonces, bueno, no va a generar el empleo, hablábamos del empleo. Porque mucha gente dice, bueno, pero va a haber 3.900 empleos para solamente la etapa de construcción y 2.400 para la operación. Pero en ese impacto ambiental que intentaron, solamente reconocieron 1.180 empleos. Ahí también nos están engañando. Así que bueno, son muy similares las dos declaraciones, tanto la del 2011, que fue rechazada de pleno, como la actual, son similares, pero mucho peores esta en los aspectos que son claves. Y creo que bueno, que el pueblo de Uspallata en el mes de agosto ya se expresó a través de una audiencia pública del pueblo, porque esa, cuando te decía que han tergiversado el valor que tenían en sí las audiencias públicas, las han convertido en una parodia. Para empezar, en el caso del proyecto San Jorge, convocaron una audiencia pública adentro de la estancia El Yaguarás, que pertenece a la minera, bastante alejado de lo que es la población de Uspallata, o sea que el que no tenía una movilidad adecuada para la alta montaña no podía llegar. Las personas mayores, como en mi caso, que son hipertensas, tampoco era muy riesgoso que fueran, porque en agosto todavía es un clima invernal en la zona. Nosotros, como asamblea y miles de personas, fuimos a la audiencia pública que gestó la misma ciudadanía a través de sus asambleas, y fue hermoso ver cómo miles y miles de personas fueron a expresarse en contra de la minera, que eso lo contó muy poca gente, porque hoy, recién hoy, después de las grandes movilizaciones que han habido hace 15 días y el día 9, los grandes medios se han hecho eco de lo que pasó, pero lo que pasó en Uspallata el 2 de agosto fue una inmensa parte de la ciudadanía de Uspallata y de Mendoza. Hubo caravanazo y hubo un equipo de escribanos públicos
que en este caso eran de acá del Valle de Uco, que gratuitamente registraron con cámara de audiovisual y con escrito y auditivamente, o sea, vos tenías que decir, yo no apoyo el proyecto San Jorge. Y eso se hizo con firma y DNI y fue presentado y está en el expediente. Está en el expediente San Jorge. Figura. O sea, obvio que no va a trascender. Entonces, ¿por qué Cornejo cree que porque en octubre la gente le dio el voto a los diputados, está ratificando Es una forma errónea de hacer una lectura a su favor, pero en realidad la ciudadanía de Uspallata no quiere San Jorge y hay que respetar la decisión de la gente. Lo van a tener que hacer. Bueno, encima, bueno, me está avisando que estamos a 10 minutitos. Bueno, agradecerte un montón por el tiempo, por el espacio también que pudimos generar acá en videollamada como pudimos, siendo que estamos lejos. Pero la verdad que muy contenta de poder contactarnos, muy gratificante saber que el pueblo está luchando, que están Sí, peleando por algo además que nos atañe a toda la sociedad también y a todo el país, que no es una cuestión de un lugar específico, sino que de verdad que nos tiene que importar a todos y a todas. Hubo también un cerco mediático muy grande a poder, digo, es cierto, acá en Buenos Aires, digo, empezó a correrse la bola muy de a poco y gracias a medios de comunicación comunitarios, medios alternativos, porque realmente los medios hegemónicos no hablaron del tema hasta ahora y además lo están haciendo eso con informaciones variadas. Sí. de todas maneras, Sol, hay algo que yo quería decirte antes de terminar, que es importante que por lo menos quienes nos escuchen a través de ustedes y de todo tipo de medio cooperativo y popular, es que Mendoza no va a bajar los brazos. Ha sido un golpe duro, ha sido un trago amargo, pero de ninguna manera la población se va a resignar, porque todavía la empresa debe presentar estudios, planes de trabajo, constituir un seguro ambiental, obtener permiso. Eso va a llevar 2 años y en 2 años hay elecciones nuevamente. Nosotros nos vamos a encargar de que esos diputados y senadores que hoy aprobaron este proyecto no estén en las listas y vamos a hacer presión, vamos a presentar acciones judiciales, recursos de amparo nacionales y si es necesario internacional. Y mientras tanto vamos a ir craneando cómo evitar que los políticos estos se queden impunes. Va a haber acciones donde vamos a visibilizar a estos que traicionaron a su pueblo. Y las asambleas están en pie. En este momento, el acampe en Tunuyán sigue de forma indefinida. Hoy va a haber un caravanazo desde Tupungato, desde el Gaucho, que es la entrada a Tunuyán, hasta el Puente del Río, que son más o menos 20, fácilmente 20 kilómetros. La gente va a venir caminando y nosotros lo vamos a recibir, porque se llama acamparte, porque hemos acampado como en el 2019 en el Puente del Río Tunuyán. Y bueno, y se acercan los artistas, se acerca la gente con donaciones. Es algo tan bonito lo que está sucediendo, porque te das cuenta que la población realmente apoya la lucha nuestra, no estamos solos. Y bueno, va a haber múltiples manifestaciones artísticas, talleres, clases abiertas. Eh, Tunuyán va a sostener el acampe. Hay una campaña visibilizadora en lugares estratégicos. Va a haber evento cultural que haya donde vamos a estar. Estamos a poco tiempo de la vendimia. Vamos a presionar para que la vendimia no se dé. En fin, la gente va a seguir en pie de lucha. Y esto es algo que necesitamos, sí, la civilización de esta lucha y el apoyo de la población toda. Porque esto no se sostiene solamente con voluntades, también se sostiene con dinero, también se sostiene con donaciones, estamos haciendo rifas. De alguna manera buscamos, porque nosotros no somos potentados, no somos ricos, no somos políticos pagados por las corporaciones. Somos gente común que entendió que el agua es el bien más preciado para nosotros y para las generaciones que vienen y para la vida en la tierra misma.
Bueno, Graciela, muchísimas gracias. Te agradezco realmente de verdad. Un gustazo conocerte. Ojalá en algún momento nos podamos encontrar. Bueno, gracias también al encuentro encuentro plurinacional, hemos podido contactarnos. Así que bueno, eh, agradecerte nuevamente estaremos y estamos a disposición también, que sepas y que sepan los compañeros y compañeras que estamos a disposición de poder difundir y hacer lo que necesiten. Así que bueno, en otro momento nos estaremos charlando y acompañamos la lucha y acá también igual estaremos luchando como siempre también en las calles. Vamos a estar en contacto, sin ninguna duda. Bueno, Muchísimas gracias.